Vamos a saludar a Pablo Callejón en la mañana. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Tranquilo? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a ocuparnos de lo que ha sido la difusión ayer del fallo, en realidad los fundamentos del fallo de la Cámara que resolvió la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la denominada causa de la obra pública Cristina en Santa Cruz. Hoy habla Cristina a las 6 de la tarde Hoy habla Cristina, hay mucha expectativa de lo que pueda decir en Río Negro, pero sobre todo en una extensísima descripción argumental del fallo. La pregunta o el interrogante era después de 3 años de un juicio en el que había muchas dudas de lo que se había expuesto y sobre todo en los alegatos de los fiscales que parecieron tener más una definición política que judicial. ¿Cómo se iba a sustentar, digamos, la condena a Cristina Fernández? 1.600 páginas tiene la fundamentación. Sí, lo que sucede es que hay una gran parte de esa fundamentación que tiene que ver con antecedentes, con lo que fue sucediendo, con lo que ya más o menos conocíamos. Sí. Lo importante era saber cuál era la mirada de los magistrados, que no fue unánime, no. Que tuvo diferencias, pero sobre todo en dónde se sustentaba la decisión de las condenas. Porque además, por ejemplo, absolvieron a Debido y condenaron a Cristina, era como que se había dado un salto. Bueno, en ese análisis se puede determinar que hay mucho de lectura y relectura de los jueces, sí, más que de prueba que desestime cualquier otra mirada. Por eso nos parecía interesante hacer este repaso. El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer los fundamentos del fallo condenatorio a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Hemos elegido algunos de los fragmentos, insistimos, son 1.600 páginas, de además una descripción muy compleja, porque tiene algunas cuestiones técnicas y demás, pero de lo sustancial, de lo que tiene que ver con la mirada de los jueces. Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales, allí se focalizaron en 51 procesos, aunque no se hicieron evaluaciones periciales de esos 51 procesos y no en todos ganó Báez, ¿no? La comisión de delitos en ámbitos organizados realmente dificulta la obtención de prueba directa en torno al hecho criminal. Acá hay una admisión por parte de los jueces. Si volvemos a la trama anterior, hay una admisión, si podemos volver a la trama anterior, ahí está. Dice, insisto con esto, la comisión de delitos realmente dificulta la obtención de prueba directa, es decir, los jueces admiten que esa prueba directa en torno al hecho criminal no la pudieron conseguir, no está, ¿no? Hay elementos que tienen que ver con cómo se configuró el proceso, pero eso no implica que directamente la vincule. Digan, sí, Cristina efectivamente benefició a Báez de tal y tal manera. Hay una lectura, una comprensión a partir de distintos elementos que llevan a los jueces a esa mirada. Dicen los jueces que hay una existencia de sobreprecios en al menos 3 de las 5 obras viales peritales. Recuerdo el número inicial, 51. Eran las que supuestamente estaban vinculadas. Bueno, de esas 51 hay 5 que hablan de un peritaje. Y en 3 hay una existencia, dicen los jueces, de sobreprecios. Acá también hay un elemento que es valioso, porque una cosa es medir la evaluación de una obra de manera individual que medirla en un colectivo. Digamos, ¿qué explicación se daba, por ejemplo, en el juicio? No es lo mismo comprar una mesa que comprar 100. Si vos compras 100, el precio es distinto a si vos compras la mesa individual. Bueno, eso no aparece en la descripción por parte de los jueces y será lo que tendrán que evaluar los magistrados que entiendan sobre la apelación. Ninguno de los testigos acreditó sobreprecios durante el juicio. Es decir, no hay empresarios que hayan competido con Báez que hayan dicho que hay sobreprecio o que haya un beneficio. Por lo menos en el juicio eso no apareció. Por lo cual la documentación fue el peritaje oficial. ¿Pero qué pasó con los peritos? Los peritos arrojaron conclusiones distintas. Es decir, no hay una conclusión de todos los peritos que lleve a una única evaluación sobre cómo ocurrieron los hechos. Vamos a ver más detalles.
Tampoco en el juicio ningún testigo complicó la situación de la imputada. Es decir, y esto es un dato objetivo, no es una cuestión subjetiva. Ningún testigo apuntó directamente a Cristina. Ningún testigo dijo, Cristina Fernández benefició, favoreció o me perjudicó. Ni siquiera los propios denunciantes apuntaron directamente a Cristina. Es decir, fue la lectura de los fiscales la que llevó a Cristina. No un testimonio directo. Tampoco los empresarios, insisto, que participaron en las licitaciones con Baez, apuntaron en ese sentido. Tras la firma de un decreto, y acá está, es un decreto del 2009, que este es un elemento que los jueces han utilizado particularmente, al que apeló mucho el fiscal Morla, y la asignación de recursos para un fideicomiso. Se licitaron y adjudicaron obras en Santa Cruz. Este decreto y esos recursos para el fideicomiso entienden los jueces que fue una maniobra intencionada de la entonces presidenta para que se llevaran más recursos a Santa Cruz y se redireccionaran, hacia Baez. Pero acá también hay un elemento, ¿no? Porque ¿por qué no se dio la asociación ilícita? Porque entienden que primero que un gobierno elegido por el voto popular no puede ser una asociación ilícita. Esto ya lo había dicho la Corte Suprema mucho antes. Pero además admiten los jueces que no se pueden discutir decisiones políticas. Es decir, si se benefició a una empresa, a una provincia más que a otra. Que eso no está en discusión. Por lo cual, ahí el redireccionamiento de los recursos es también una cuestión que seguramente va a formar parte del debate. Los jueces afirmaron que la responsabilidad de Cristina estuvo en la dotación de dinero y en la modificación de ese fideicomiso. Es decir, lo que decíamos recién, envió más dinero y se modificó ese fideicomiso que había sido creado en el 2001 a través del Banco Nación. Para el tribunal fue una forma de darle discrecionalidad al manejo del dinero. ¿Qué dicen desde la defensa de Cristina? Que Cristina no manejaba las licitaciones en Santa Cruz, y que no tenía una vinculación directa en ese sentido. Digamos, si había más fondos para una provincia, era una decisión política y no de beneficio para el propio Baez. Para el tribunal también, la firma del decreto y la posterior asignaciones de obras, ¿por qué dicen que Cristina podría haber beneficiado a Baez? Acá está, con esa firma del decreto y la asignación de obras. Porque dicen que aparecen mensajes en el celular de López, que presuntamente quieren vincular o benefician al propio Baez, y además por los vínculos que tenía la familia Kirchner con Baez a través de las causas Otesur y Los Sauces. Pero acá hay un doble problema. Primero, que la mayoría de los mensajes de López no eran con Baez, sino con otros empresarios que se vieron beneficiados con la obra pública y que no están relacionados con el kirchnerismo. Aparece Calcaterra, por ejemplo, el primo de Mauricio Macri. Pero además, en las causas Otesur y Los Sauces, Cristina Fernández fue sobreseída. Es decir, se utilizan como fundamentos una causa en la que la vicepresidenta y expresidenta ya fue sobreseída. ¿Cómo esto se va a fundamentar? Es otro tema. Como aseguró la defensa de Cristina durante todo el juicio, señalan que es una decisión política no judicializable el reparto de las horas a la provincia. Por lo tanto, los jueces descartaron imputar maniobras para favorecer a Santa Cruz en detrimento de otros distritos, pero consideran que sí, Cristina buscó un favorecimiento personal. ¿Se entiende? No político, sino personal. Y ahí volvemos a lo mismo de antes, ¿no? La vinculación con Baez a través del alquiler de los hoteles. Lo del celular de López, para los jueces los intercambios de López acreditan la existencia de vínculos estrechos y corruptos entre funcionarios públicos e integrantes de la empresa contratista. De esto podemos hablar mucho, ¿no? Es cierto que hubo mensajes de López con Baez, la mayoría de los mensajes eran con otros empresarios y no aparecen mensajes de Cristina con Baez. La justicia por lo menos no los ha encontrado. En relación a lo de Devido, señalan que Devido no participó directamente en la definición de las obras en Santa Cruz, sino que lo hizo esa vinculación que los jueces hablan de Cristina con Baez, y por el otro lado señalan que es López el que directamente manejaba las licitaciones allí en Santa Cruz. Bueno, son muchos elementos. Ahora, pruebas de esas que vos decís son excluyentes, las que no quedan dudas, no aparecieron en los fundamentos del fallo. Hay interpretación sobre distintos elementos, algunos documentos oficiales, un decreto o un fideicomiso, que llevan
o que llevaron a los jueces a la condena de Cristina Fernández. Después hay una lectura política, ¿no? El alegato del fiscal Morla fundamentalmente fue un alegato muy político, y también la visión que hay hasta el propio ministro de Justicia. Esto fue escrito hace 3 años y lo escribieron los jueces que juegan al fútbol con Macri. Bueno, ahora se abre una nueva instancia en una Cámara de Apelación, eso va a llevar mucho tiempo, probablemente años, y luego llegaría a la Corte Suprema de Justicia. Otro capítulo más en donde la política y la justicia confluyen en un escenario en el que es difícil hablar de blancos y negros, ¿no? Por lo menos después de la lectura, digamos, de la publicación de los fundamentos del fallo. Bueno, y hoy va a hablar Cristina a partir de las 6 de la tarde, lo que genera también, ¿no?, una expectativa política, judicial, para ver si hace todo referencia. El mundo va a estar atento a eso, seguramente, ¿no? que va a hacer referencia a, claro que sí, a estos fundamentos. Gracias, Pablo. A ustedes.